apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede ser contaminada ni marchitarse, que está reservada en los cielos. Un texto hermoso, lleno de información, rico en variedad de temas que invita a la reflexión. Pero estamos tomando como ejemplo de uno de esas decenas y decenas de versículos de la Biblia que mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Analizar a Dios, hablar de Dios, intentar racionalizar a Dios es una de las tareas más atrevidas en las que se ha embarcado el ser humano. Consiste en meternos en un terreno demasiado alto y sublime, prácticamente inalcanzable para cualquier ser humano. Por esa razón necesitamos una actitud de reverencia y de humildad cuando vamos a hablar de Dios. Los antiguos inclusive hacían silencio para no pronunciar su nombre cuando estaban leyendo las Escrituras. Ese respeto se ha ido perdiendo. Dios se ha hecho tan amigo de nosotros, se ha acercado tanto a nosotros, se ha humillado tanto que a veces nosotros lo creemos inclusive inferior a nosotros. A veces nos parece que nosotros somos Dios y le damos órdenes para que Él nos obedezca. Y si no nos obedece, pues lo castigamos. Se dice del mar que el hombre ha explorado apenas un 10%. Ni siquiera ha llegado a eso. Porque es demasiado ancho, demasiado profundo, demasiado poderoso. Y si eso se puede decir del mar, ¿qué se puede decir de Dios? Yo les invito, este es el momento que vamos a tener una breve oración para continuar, pidiendo a Dios que nos ayude a enfocarnos y a meditar en este asunto tan solemne y tan importante. Oremos. Señor, con gran reverencia y temor nos adentramos a mencionarte y a hablar con respeto y moderación de tu naturaleza, de tus cualidades y de las realidades de tu existencia. Somos apenas simples criaturas. En comparación contigo no somos ni hormigas en cuanto a tamaño. Y a pesar de eso tú nos amas tanto que diste tu vida por nosotros. Ayúdanos a sentirnos impresionados, a sentirnos en gran reverencia, a sentir el deseo de adorarte por eso. Señor, perdónanos porque muchas veces somos descuidados. Perdona a todos aquellos seres humanos atrevidos que comienzan a tratar de explicar cómo tú eres y esto no les hace ningún bien. Ayúdanos a ser humildes y a mantener silencio delante de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. La gran verdad es que no podemos entender a Dios, no podemos intentar entender a Dios. Si usted espera que llegue el momento en que usted entienda a Dios y lo explique con facilidad, como se explica cualquier cosa en esta tierra, usted nunca lo va a conseguir. Si de eso depende su fe, nunca va a crecer. Fíjense lo que dijo Jesús mismo en Juan 3, 11 al 13, hablando a sus discípulos. Les dijo: de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. En otras palabras, les estoy hablando de lo que yo sé y lo que yo he visto, y ustedes no reciben mi testimonio. Si os he hablado cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablara de las cosas celestiales? No las podríais entender. Eso está diciendo Jesús a sus discípulos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La personalidad de Dios, la naturaleza de Dios, la última realidad de Dios, que es un término que usan los académicos para hablar de este asunto, la última realidad de Dios
es un tema el cual debemos tratar con respeto. ¿Y qué pudiéramos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No hacer nada? Sí, hay algo que podemos hacer. Y es importante que lo dejemos muy claro. Número uno, conocer lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que conocemos de Dios es específicamente lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Lo más importante, o lo único que es importante, es lo que Él dice, no lo que los hombres dicen. Por lo tanto, allí tenemos una gran responsabilidad de alimentarnos directamente de la fuente. No se conforme con escuchar lo que otros dicen de Dios. No siempre está mal, pero no es suficiente. Dios nos dio un privilegio maravilloso y es de poder estar en comunión con Él de manera personal. Y es la mejor manera para ir acercándonos a Dios y conociendo lo que podemos conocer de Él, que es muy poco, pero que aunque es muy poco, algunos ni siquiera eso conocen. Dios nos dio información abundante para conocer lo que realmente necesitamos conocer, no para satisfacer curiosidades, sino para darnos las herramientas para que nuestra fe pueda crecer y podamos asirnos de la salvación. Así es que una cosa que podemos hacer y necesitamos hacer, no es una opción, es ir a las Escrituras constantemente y relacionarnos con Dios acerca de lo que Él mismo ha dicho. Otra cosa que es importante, es interesante, es revisar la historia y ver cómo a través de las diferentes épocas y edades de esta tierra, diferentes personas han concebido a Dios. La utilidad que tiene esto es que nos ayudaría para nosotros no cometer los mismos errores y para nosotros aprender algunas lecciones. Pero eso es todo. Y yo diría que lo tercero que podemos hacer y tenemos que estar preparados para hacer es guardar silencio delante de Dios. Porque un día le veremos. Un día conoceremos cómo Él es. Ahora vemos como por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conocemos solamente en parte, pero un día le conoceremos como debe ser conocido. Alabanza el nombre de Dios. Él tiene ese interés. Y si nosotros no sabemos más de Él, no es por culpa de Él, es por culpa de nosotros. ¿Saben ustedes? En el Antiguo Testamento el conflicto teológico giraba alrededor de dos puntos: politeísmo versus monoteísmo. Adorar a un único Dios o adorar a un montón de dioses. Esa era la discusión. No hay evidencia de que ellos estuvieran preocupados acerca de si Dios es uno o son tres. No hay evidencia. Esa no era la discusión del Antiguo Testamento. Aun cuando hay muchas declaraciones, comenzando desde Génesis 1, que mencionan a esas tres personas. Así comienza la Biblia. Pero por alguna razón ellos no tenían problema con eso, lo entendían o no les preocupaba. Como dice ahí en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y constantemente habla en plural. Lo cierto es que ellos, esta gente del Antiguo Testamento no se enfrentaron a la realidad de un Dios hecho carne. Era una promesa que ellos ni siquiera entendían bien. Por supuesto, tampoco se enfrentaron a la realidad de un Dios que a la misma vez era hombre y a la misma vez era Dios. 100% hombre y 100% Dios. No se enfrentaron con la necesidad de explicar la existencia y la naturaleza de tres personas miembros del gobierno celestial, cada uno con una misión específica, distinta, pero activa en el plan salvífico. Ellos no se enfrentaron con las ideas modernas de la filosofía humana. Ellos no tuvieron que intentar conciliar la realidad divina con los conceptos humanos del materialismo versus espiritualismo. La discusión acerca de la Trinidad es una discusión que surge después de Cristo, dando evidencia que los apóstoles no tenían ninguna discusión al respecto. Hay evidencias en el Nuevo Testamento que ellos tuvieron que hacer declaraciones para aclarar los conceptos que se venían ya torciendo en la mente de muchas personas, porque el enemigo nunca ha descansado y siempre ha tratado de sembrar dudas y de meter ideas contrarias, pero no era, históricamente se registra
los eventos más importantes de esta discusión a partir del año 215 después de Cristo. En este año, un líder y escritor religioso conocido como Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Anteriormente dice la historia que Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega trías, que equivale a triadas, para referirse a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Tertuliano? Los tres son uno. Por el hecho de que son tres, proceden de uno por unidad de sustancia. El gran problema de esta discusión comenzó ahí por causa de la filosofía. Los grandes filósofos de antes de Cristo, Platón, Aristóteles, unos años antes de Cristo, Aristóteles en el 384, Platón 427. Estos hombres, además de filósofos, se creían ellos mismos teólogos también y definieron muchas cosas de Dios, escribieron mucho. Y tristemente les pasó a los cristianos de los primeros siglos lo mismo que les puede pasar a los cristianos de este siglo, que quieren analizar a Dios tomando en cuenta herramientas humanas. Quieren sintetizar a Dios de acuerdo a nuestras dimensiones. Y esto no es posible. No es posible. No podemos hacerlo. Sus conceptos filosóficos se usaron como herramientas decisivas en la discusión teológica sobre la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Dios. De hecho, debo decirles que hoy en día, yo no quiero mencionar nombres de iglesias, los amamos a todos y los respetamos, pero hay iglesias que fundan su fe sobre la filosofía de Aristóteles y de Platón, no sobre la Biblia. Y nosotros, sin saberlo, podemos estar también discutiendo asuntos que tienen que ver con esto, con filosofía y no con teología. Ahí vienen las dudas, ahí vienen las preguntas raras sin respuesta. Porque si yo creo un sistema de medición y empiezo a medirlo todo, voy a cometer errores, porque hay cosas que tienen que medirse de forma diferente. Las cosas del cielo no las puede medir el hombre. Así es que ellos usaron estos conceptos para investigar la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, conceptos tales como si la materia es mala o si la materia es buena, si tenían cuerpo o no tenían cuerpo, si uno era más grande que el otro, si uno estuvo primero que el otro, si uno manda al otro y el otro obedece, y toda esa serie de cosas que no nos toca a nosotros analizar ni nos benefician en nada en lo absoluto. Ahora, el peligro de confundir el monoteísmo con algo que les parecía una especie de politeísmo a la hora de explicar el hecho de que Dios es uno y a la vez es tres, esto produjo grandes conflictos teológicos, grandes conflictos religiosos y grandes conflictos políticos. Parece increíble, pero el Imperio Romano en la persona de Constantino I y Constantino II fueron protagonistas activos en la discusión teológica, los emperadores de Roma. El propio imperio romano estuvo en riesgo de desvanecerse a causa de la discusión teológica. Esto es increíble. Un poquito de tiempo antes los cristianos eran nada, los cristianos eran perseguidos, eran eliminados abusivamente, y en poco tiempo todo se vino al revés, y ahora los cristianos son los que llevan el punto de lanza de la discusión y de la atención. Y esto fue bueno, pero también fue malo. El enemigo se aprovechó de eso para hacer un daño perdurable, un daño que se sigue extendiendo hasta la actualidad. La necesidad de encontrar una manera congruente y lógica de explicar la naturaleza de Dios se discutió en el famoso concilio de Nicea en el año 325 a.C. Todos conocen, quizás han leído un poco de historia, pueden buscarla. El emperador Constantino había acabado de vencer a su contrincante Licinio en el año 324, años antes de este problema, y ahora él estaba soñando con que iba a lograr mantener su liderato en Roma y que no iba a tener oponentes, pero se dio cuenta que necesitaba a los cristianos, pero también se dio cuenta que los cristianos estaban en guerra unos con otros. Interesante. ¿Cómo es que primero los cristianos estaban siendo perseguidos y estaban más unidos y de pronto ahora tienen un poco de libertad y ahora son enemigos unos de otros? ¿Se imaginan ustedes que los cristianos hubieran estado unidos en ese momento en una fe clara, bíblica? ¿Cuánto hubiesen aprovechado la oportunidad para extender la verdad sin confusión y sin división?
Pero no, el propio emperador, que no tenía intereses teológicos, pero tenía intereses políticos, él contrató a un líder y lo mandó por todos los grupos del imperio a tratar de unificarlos, pero esto se le hizo imposible al hombre y regresó. El hombre quería usar Mateo 18, ¿ya? El embajador del emperador, pero los cristianos no quisieron que lo usara Mateo 18, así que siguieron fajados. Y la guerra era tan grande que a veces llegaban hasta la muerte los mismos cristianos. Entonces Constantino, por consejo de su enviado, dijo: vamos a hacer un concilio, vamos a hablar con él aquí de cerca. A lo mejor porque yo soy el emperador me obedece, y él pensó que iba a ser asunto fácil, y reunió a un montón de líderes y laicos de toda la iglesia en todo su imperio, y hizo lo que se conoce como el concilio de Nicea. ¿Y saben cuál era el punto del concilio? Definir la personalidad de Cristo. ¿Es Cristo Dios o es Cristo hombre? ¡Wow! El emperador tuvo que traer a los cristianos a ver si encontraban solución, porque tenían creencias divididas. ¿Desde cuándo tenían creencias divididas? ¿Cuándo surgió esto? 7 años antes. 7 años antes de ese concilio. Desde el año 318, un señor conocido como Arrio. ¿Quién era Arrio? Un obispo de la iglesia cristiana de Alejandría. Él comenzó a oponerse a la doctrina de la Trinidad, a la doctrina de que Dios, el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son 3 personas. A él no le gustó esto, al enemigo no le gustó, el enemigo sabía que podía traer ventajas acerca de esta discusión, así que lo levantó a él como un gran líder, y fue tan grande el impacto que el emperador, tratando de alejarlo y de que no tuviera más éxito, lo desterró a otro lugar por un tiempo. Pero ¿saben qué? Es interesante que a la gente le gusta la discusión. A la gente le gusta la discusión. Usted siembra un chismecito y eso corre rápido. Usted quiere dar una buena noticia, y da trabajo comunicarla. La gente la oye y se lo olvida rápido, pero el chisme no. Y la contradicción tampoco. Lo malo prende rápido. Como que tenemos un soporte especial para lo malo. Hablando de tecnología, hay un software ahí esperando los virus para alimentarse de ellos. Y entonces este hombre, aun cuando lo desterraron, ya el daño estaba hecho y la discusión siguió y aumentó, y les digo que puso en peligro el propio imperio. Desde esa fecha hasta el día de hoy, pasando por muchas etapas de crisis y grandes conflictos, divisiones y enemistades, la cristiandad ha estado dividida por muchas razones, siendo una de las principales la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo y la naturaleza del Espíritu Santo, y la relación entre ellos, su origen, su naturaleza, su autoridad, su jerarquía y las cualidades de cada una de las personas. Me encantaría tener más tiempo, pero en 40 minutos no se puede decir mucho, y esto es un tema grande. Pero yo sí les sugiero, si ustedes están preocupados por esto, investiguen. Somos la generación más bendecida en cuanto a tener acceso a información. Si no les interesa, ni lo miren. Si se conforman con la Biblia, no hace falta, para que no les duela la cabeza de tantas cosas que dice la gente. Déjenme decirles que online usted puede encontrar muchas cosas buenas y muchas cosas vanas. Es bueno que todo el mundo pueda hablar, y es malo que todo el mundo pueda hablar, porque la gente dice mucho disparate. Pero le toca a usted saber qué va a creer. Si la palabra de Dios o la palabra de los hombres. Eso siempre ha sido la realidad. Le toca a usted qué va a creer. Hay muchos que se conforman con creer la palabra de los hombres. Pero si les interesa este tema, estudienlo más. Acuérdense del consejo bíblico que dice examinarlo todo y retener lo bueno. No le tengan miedo a mirar las cosas como están, pero tenganle miedo a confundirse. Piden a Dios sabiduría. Y si se sienten inseguros, no se metan en ese terreno. Porque la posibilidad de ser engañados está presente y siempre estará, todo el tiempo. Esa posibilidad no se va a quitar. Hablemos un poco entonces de la Trinidad en la iglesia adventista. Algunos de nuestros pioneros más influyentes en los orígenes de nuestro movimiento adventista provenían de otras iglesias, algunas de las cuales habían abrazado con fuerza la doctrina de Arrio, que esta doctrina se conoce como el arrianismo. Desde aquel momento, que fue cuando surgió esta gran controversia,
acerca de la personalidad de Cristo se conoce como doctrina arriana, y hoy en día todavía hay muchas iglesias que la defienden. La iglesia adventista pareciera que sus orígenes tenía la doctrina arriana, porque algunos de sus pioneros más destacados que venían de otras iglesias la habían aprendido y la defendían en los primeros años. Es más, les cuento que el pastor Uriah Smith, que es uno de los pioneros famosos, pero que después terminó apartándose de la iglesia, él era arriano y había otro problema. Él era el director de la Review Herald por 50 años. Él era el principal editor, así es que él metía en todas sus doctrinas. Y si usted busca la literatura de esa época, parece que la iglesia adventista es arriana. Inclusive hasta Jaime White al principio creía de la misma manera, pero después, estudiando la Biblia de oración, se dio cuenta que estaba en un error. Y la iglesia comenzó a tomar un camino diferente con respecto a esta doctrina rara y perniciosa que tiene muchas connotaciones. Póngase a pensar, en primer lugar, no es lo que la Biblia dice. En segundo lugar, si nosotros comenzamos a creer que Cristo es un ser creado y que no es Dios, entonces Cristo no es nuestro Salvador, ni puede ser nuestro mediador. Y una serie de cosas más, que es lo que el enemigo quiere crear en nosotros, una confusión muy grande. Lo que nosotros creemos como adventistas es lo contrario a esa doctrina. Pero la palabra Trinidad, ¿qué problema hay con la palabra Trinidad? Algunos se molestan porque inclusive en nuestra iglesia se menciona la palabra Trinidad. Y el argumento en contra es que la palabra Trinidad no viene en la Biblia, y es cierto que no viene en la Biblia. Pero nosotros todos los días, mientras estudiamos la lección, mientras predicamos, mientras estudiamos la Biblia, mientras escribimos, usamos decenas y miles de palabras que no vienen en la Biblia. Si es que el hecho de que una palabra no viene en la Biblia no quiere decir que es mala, porque es un término moderno para describir un concepto antiguo. ¿Cuál es la palabra que realmente viene en la Biblia? Divinidad, deidad, ¿verdad? Y que más o menos significa lo mismo. Pero no seamos gente que por todo reaccione y todo lo ve malo, porque hay cosas que son peligrosas y otras que hay que entender que son simplemente términos para describir algo. No nos vamos a enemistar con esa palabra, pero si a usted no le gusta usarla, no la use. Nadie no hay pecado en no usarla tampoco, ¿verdad? Así que si quiere no la use, pero no critique a los que la usen. En la Biblia, la palabra divinidad o deidad es usada de forma clara y evidente, y voy a mencionar dos textos. Colosenses 2, 8 al 10, del apóstol Pablo. Dice allí, miren que bien, parece que él está hablándonos en este momento para lo que estamos diciendo. Mirad que ninguno os engañe por filosofías, cuidado con Platón, y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Eso Pablo le escribió para este momento. Conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Puede estar más claro? Dice, porque en él habita la plenitud de la divinidad. Se ve que Pablo estaba refutando declaraciones contrarias. Lo que decían, no, Cristo no es Dios, Cristo es un ser humano que sí, él nació aquí como cualquiera y después Dios lo adoptó. Todo tipo de inventos humanos. Dice, no, cuidado, en él habita la plenitud de la deidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Romanos 1, 19 al 22 dice, el mismo escritor, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó, no porque se lo dijo otro, sino porque ¿quién se manifestó? Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. Dice el último versículo, porque habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en su discurso y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué está diciendo Pablo? No te metas donde no te han llamado, no te metas en el terreno que no te pertenece. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Quién eres tú para analizar a Dios? ¿Quién eres tú para sintetizar a Dios? ¿Quién te crees que eres? Si te metes en ese terreno, te vas a desvanecer, te vas a volver necio de corazón y tu mente será entenebrecida, dice el apóstol Pablo.
diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, dice el versículo 22. No confiemos en los sabios de este mundo. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Jehová. Y hoy en día hay mucha gente atolondrada con las declaraciones científicas y con los descubrimientos de Discovery Channel, y mucha gente que se deja impresionar por un bando de tontos que dicen especulaciones que ni ellos mismos se la creen. Ellos hacen esos programas para que le puedan pagar algo y no tener que ir a trabajar en factorías. No se dejen engañar. Creyendo ser sabios, se hicieron fatuos. ¿Qué creemos los adventistas? Yo no quisiera ni pensar que hay personas que son miembros de la iglesia adventista y no saben lo que creemos los adventistas. Pero es posible. No se conformen, lo decimos siempre, con escuchar la lección de escuela sabática el sábado ni con el sermón. Lea, estudie, escape por su vida. Y ahora dice, pastor, yo no necesito saber tanto. Bueno, puede ser que no, pero a lo mejor en un momento determinado, cuando vas a tomar una decisión importante, no vas a saber qué decidir, vas a ser confundido. Y hay momentos de decisión muy peligrosos, donde la vida está en juego. Y hay que tener una cimentación fuerte y una base fuerte para saber de parte de quién usted se va a decidir. ¿Qué creemos los adventistas del séptimo día? Voy a hacer un resumen rápido de lo que dice sobre este tema las 28 doctrinas fundamentales. Tenemos un libro hecho por la Asociación General que explica y da textos de por qué nosotros creemos lo que creemos. Y eso está online. 28 doctrinas adventistas. Y ahí le salen un montón de opciones. Así que no diga, yo no sabía. Ahí está. Dedique tiempecito. Dedique un tiempo a saber esto. Esto es importante. Vendrán tiempos peores. Ahora estamos bien todavía. Ahora las cosas son suaves. Vendrán momentos en que habrá que decidirse, inclusive no solamente por la fe, sino por la vida, por la muerte. Y posiblemente por salvar la vida, perdamos la vida. ¿Qué creemos los adventistas sobre la deidad? Creemos que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora te voy a decir, ¿cómo se explica eso? Bueno, no le busquen explicación. Son cosas misteriosas, cosas grandiosas. Para mí, yo lo entiendo, ustedes ven que en el boletín pusimos una cosa allí, en la entrada, ¿verdad? Que trata de dar una idea de que Dios es Padre, Espíritu Santo, Hijo, y que uno no es el otro. Uno no es el otro, son tres personas distintas. Hay gente que cree que los tres son la misma persona en diferentes misiones, en diferentes etapas de la historia, en fin, pero nosotros creemos que son tres personas distintas porque la Biblia da evidencia de eso. Y nosotros... El verbo se hizo carne. Exactamente. Podríamos aquí, mira, yo creo que este debería ser la base para seguir estudiando, porque hay muchas personas que entran a la iglesia y no tienen la oportunidad o motivación para estudiar. Y nuestro primer anciano Marcos este año va a dedicar varios sermones de sábados a explicar doctrina. Y yo sé que alguna gente dice, ay, es que es tan aburrido estar leyendo texto por texto. Pues no lo... Pídele a Dios que le dé el deseo de saber, porque es importante. Ahora quizás no nos demos cuenta de lo importante que es, pero es muy importante. Ahora bien, yo quería decirles a ustedes que para mí, personalmente, se me hace un poco fácil entender a Dios cuando sustituyo la palabra Dios como la palabra gobierno. Nosotros creemos en un solo gobierno celestial, que está constituido por tres personas. Dios es el gobierno celestial. Es un título de una entidad. Dios en realidad no es una persona, sino que es tres personas que están unidas, que son coeternas, que es inmortal, que es todopoderoso, omnisapiente, superior a todos, omnipresente, infinito, que escapa a la comprensión humana, aunque no se le puede conocer por medio de si no es por medio de la autorrevelación. Todo lo que sabemos de Él es lo que Él nos dijo. Lo único que nosotros podemos y necesitamos saber es todo lo que Él dijo. Porque es peligroso saber lo que dice la gente y no saber lo que dijo Dios. Acuérdense que Jesús nos enseñó una fórmula importante. Escrito está. Amén. Cuando está escrito no hay discusión. Entonces necesitamos saber lo que está escrito. Si no, cualquiera nos va a engañar. Imagínense que Jesús no hubiese sabido que estaba escrito. Y entonces dice, bueno, si tú quieres que me tire, yo me tiro para que tú veas que yo soy Dios. Pero digo, yo no tengo que obedecerte a ti. No tengo que discutir nada contigo.
Esta frase de Jesús escrito está en Deuteronomio. Quiero decirles que el libro de Deuteronomios es el libro que más Jesús citó en el Nuevo Testamento cuando hablaba. Anoten eso es importante. Ahora bien, ¿qué más decimos de Dios como divinidad? Es digno para siempre de reverencia, adoración, servicio de parte de la creación. Y ahí hay un montón de textos. Todo eso que hemos dicho no son vanas declaraciones, son declaraciones de textos de la Biblia. Y no estudie para discutir, por favor, no estudie para discutir. Eso es un error. No tenemos que competir por conocimientos ni nosotros unos con otros, ni con otros de otras denominaciones. No. Compartamos lo que sabemos si nos dan permiso para hacerlo en un ambiente de amistad, de cariño, de respeto. Compartamos conocimientos, pero no discutamos con nadie. No tenemos que discutir. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a decir rapidito lo que dice nuestra creencia sobre eso. Dios, el Padre Eterno, es creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo, santo, misericordioso y clemente. Tardo para la ira, abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es todo lo que se dice. Del que menos se habla de los tres en la propia Biblia es del Padre. Es del que menos sabemos. Del Padre y de Jesús en forma de Dios antes de ser encarnado y del Espíritu Santo no sabemos casi nada de lo que a veces la gente supone saber. Hay gente que quiere saber de qué tamaño es Dios, cuánto pesa Dios, porque nos basamos en algunas declaraciones para adaptarlas a nuestras ideas. Seamos respetuosos con esas cosas. Pero fíjense, las declaraciones aquí del Hijo y del Espíritu Santo son más grandes que las del Padre, porque del Padre se sabe menos. Todo lo que sabemos del Padre, ¿saben cómo lo sabemos? A través del Hijo. Amén. Cuando dijeron, muéstranos al Padre y nos basta el Hijo, si no has visto a mí, lo has visto a él. Es decir, somos una cosa, no somos el mismo, somos lo mismo, que no significa que somos el mismo. Entonces, ¿de quién más habla la Biblia? ¿De quién más? El Espíritu Santo. De Cristo. También habla del Espíritu Santo, pero no tanto como de Cristo. Inclusive, la misión del Espíritu Santo es hablarnos de Cristo. Pero cuidado con ignorar al Espíritu Santo, que muchas veces somos descuidados en eso. ¿Qué dice del Hijo? Dios es Hijo eterno que encarnó en Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios. Se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente hombre. Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y ellos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Amén. Esa es nuestra fe. Del Espíritu Santo que dice nuestras creencias. Dios, el Espíritu Santo eterno, desempeñó parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras. Infundió poder en la vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos. Y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Nadie se convence a sí mismo. Nadie amanece y dice, tengo deseo de ser santo hoy. Tengo deseo de ir a la iglesia. No, eso lo hace el Espíritu Santo, si usted me permite. Dice, enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo, en armonía con las Escrituras y la guía a toda verdad. En armonía con las Escrituras. En armonía con las Escrituras. Quiero repetir esto. La personalidad de Dios, la naturaleza de Dios y la última realidad de Dios es un tema que debemos tratar con respeto, reverencia y humildad y entender los límites. Hay algo gracioso que escuché. Tenemos un teólogo adventista que se llama Fernando Canales, muy famoso, escribió un libro sobre esto. Lo tuvimos que leer y uno de los compañeros de estudio tuvo que dar un reporte y dijo, el profesor Canales
comenzó su declaración diciendo: este es un tema en el cual el silencio es oro. Pero después de eso escribió 150 páginas. Así es que lo que nosotros necesitamos hacer es conocer la revelación, hermanos, la Biblia. Si usted tiene mala memoria, léala más veces. Todos los días un poquito. No nos olvidamos de comer. ¿Cuántas veces comemos al día? No solo de pan vivirá el hombre. A veces no sabemos qué nos pasa, por qué nos va mal, por qué estamos tristes, por qué no tenemos alegría en la vida, por qué no tenemos deseo de cantar en la iglesia. Y es porque no estamos desnutridos, estamos a punto de morirnos, no tenemos vitaminas y proteínas espirituales. Y las proteínas y las vitaminas por ahí las venden caras, pero esta está al alcance de la mano. Solamente un poquito de esfuerzo, nos toca hacer el esfuerzo. Voy a ir avanzando hacia el final con palabras grandiosas y maravillosas de los discípulos, que son los testigos presenciales de la vida de Cristo. No me voy a enfocar ahora en el Espíritu Santo ni en el Padre, sino en Cristo, que es a quien el Padre nos envió como mediador. Es del cual se dijo: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Hay personas que se atreven a quitar a Cristo del medio y decir: yo no tengo que ver contigo, yo voy directo al Padre. Eso es una falta de respeto a Dios mismo, porque Dios dijo: es Él. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oí. En el principio era el Verbo, Juan 1:1-4. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. A nosotros no nos importa lo que diga Platón. Dice Hebreos 1:1-7, otra declaración grandiosa para deleitarnos en ella. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, no el mundo, el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, pues si algunos por ahí usaban la palabra sustancia, hasta el propio Pablo dijo: no estén jugando conmigo, que yo también soy filósofo. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la remisión de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y ahí algunos entonces empiezan a decir: ya te das cuenta que Jesús fue creado, porque ignoran otros textos. Pero el punto está en que no saben hacer una diferencia entre cuando se está declarando algo en relación con la humanidad de Cristo, que es diferente a la divinidad de Cristo. Dios hizo hombre, y en esa condición de hombre hay declaraciones que nos confunden y nos parece que en otro tiempo no existió o que no es Dios. Pero es que hay dos etapas de la vida de Cristo que tenemos que respetar. Una es su etapa de humanidad y otra es su etapa de divinidad, y nos confundimos con eso. Pero entonces, si nosotros dijéramos esas cosas inacertadas que se dicen, estaríamos contradiciendo todas las demás declaraciones que lo aclaran. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles Dios llamó jamás? Mi hijo eres tú. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será por hijo. Y ahora dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en la tierra, dice: adórenle todos los ángeles, porque es el creador, porque es Dios. Dice: y ciertamente a los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad es la vara de tu reino. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Mira lo que dice Tito 2:13. Esperando aquella esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador,
Jesucristo. Ese es un texto poderoso. 1 Timoteo 3:16. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Amén. Dios pasó en la persona de Cristo por todo ese proceso de encarnación, de humillación, de sacrificio, de muerte y resurrección. Miren esta escena de adoración que es la final. Apocalipsis 5, 9 al 14. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y a la multitud de ellos, que eran millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y oía toda la criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que ellos están diciendo. Ahí todo el mundo habló, hasta las ballenas. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre. Amén. ¿Por qué nosotros tenemos que ponernos a discutir asuntos que no entendemos? Si hay declaraciones tan hermosas, tan maravillosas. Se nos está llamando ¿a qué? A adorar a nuestro Dios, a adorar a Jesucristo, a adorar a la divinidad, a reverenciarla, a respetarla y amarla, porque ellos nos amaron primero. En este momento yo quiero invitar a la iglesia a cantar un himno que menciona a las tres personas de la deidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de este himno, yo quiero hacer un llamado a un compromiso de adorar más a nuestro Señor Jesús. ¿Qué cosa es adorar para ti? A veces decimos, vamos a la iglesia a adorar, y lo que venimos es a conversar. Está la iglesia cantando y nosotros no estamos cantando. Y a veces estamos cantando, pero estamos pensando en otra cosa. ¿Será eso adorar? Y en tu casa, en tu cuarto, en tu intimidad. ¿Eres consciente de lo que es adorar a Dios? Fíjense, una cosa es orar y otra cosa es adorar. Adorar es conversar con Jesús como un amigo, pero adorar es otra cosa. Por eso yo estoy invitando a los que vienen aquí a tener la oración de adoración, que es la primera, que no digan vamos a orar y que no hagan intercesión. Tenemos dos oraciones para hacer la diferencia, porque tenemos interés en enseñar a la iglesia a adorar. Cuando hacemos, después de la lectura bíblica, nos arrodillamos, es para adorar a Dios, no es para orar. Y si usted no está aprovechando el momento, usted está perdiendo una oportunidad grandiosa. La transformación verdadera y poderosa se produce en el creyente cuando entra en un ambiente de adoración profunda con Dios, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de reverencia ante de Dios. Y esto lo podemos hacer en privado y lo podemos hacer en público, pero tenemos que hacerlo conscientemente. Posiblemente por años usted ha venido a la iglesia y dice fui a adorar, pero usted lo que vino fue aquí a reunirse en un ambiente social, a cantar juntos, pero en su corazón usted no tenía conciencia de que estaba adorando a Dios. Entonces yo estoy haciendo un llamado en este día, porque es necesario que cada uno individualmente desarrolle una relación con Dios de adoración. Porque Jesús es nuestro amigo, pero es nuestro Dios. Amén. Él se humilló, pero después fue exaltado hasta lo sumo. Y nosotros no podemos mantenerlo humillado. Necesitamos exaltarlo también. Amén. ¿Quieres ser bendecido? Cuando llegue la hora de cantar, cántale con tu corazón. Olvídate de los que están a tu lado. ¿Quieres ser bendecido? Cuando vas a hablar con Él, reconócelo como tu Dios y adóralo. ¿Cuántos quisieran pedir a Dios sabiduría y voluntad para hacer esto? Gloria a Dios. Es tu decisión, pero es tu oportunidad también. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu revelación, por tu ministerio y sacrificio. Gracias por tu vida y por tu muerte.
Gracias porque vienes pronto a buscarnos. Ayúdanos porque estamos en un mundo donde vivimos aturdidos, vivimos confundidos. Hemos llegado al punto de tener una religión muy parecida a la comida rápida, que es pasa, agarra y sigue. Y no pensamos en lo que estamos haciendo. Pero nos estamos perdiendo lo más importante, que es estar cerca de ti, que es contar con tu presencia, que es contar con tu unción, con tu bendición, mientras estamos en una relación íntima de adoración. Permite que nuestra iglesia sea transformada de manera que los cultos sean un verdadero culto de adoración. Y los que no lo quieren hacer, Señor, ten misericordia de ellos, pero que no afecten a los que lo quieren hacer. Lucha por tu salvación. Aléjate de la tentación y miremos a Dios nuestro Salvador. Que tu nombre sea alabado, reverenciado y glorificado desde ahora y para siempre, no solamente en el cielo y en la tierra, sino en nuestras vidas individuales. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.